Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Semanario Judicial. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Además, le presentaremos los sucesos más destacados registrados en las distintas instancias del Poder Judicial de la Federación a lo largo de esta semana. Saludamos con gusto a Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola Nidia, y es así como iniciamos. Por falta de consulta previa, la Corte invalidó disposiciones del Código Civil de Durango y de la Ley de Educación de San Luis Potosí. La primera sala de la Corte ordenó a las autoridades de Durango crear la Fiscalía Especializada en el Delito de Tortura. La ministra presidenta Norma Lucía Piña llamó a defender la división de poderes para contar con un sistema de justicia independiente. El Consejo de la Judicatura Federal ordenó concentrar los amparos que impugnan la extinción de fideicomisos en juzgados de la Ciudad de México. En esta semana, el Pleno de la Corte resolvió diversas acciones en las que se pedía invalidar disposiciones de los marcos normativos de los estados de Durango, San Luis Potosí y Morelos. El lunes, el Pleno de la Corte invalidó parte de un artículo del Código Civil de Durango que establecía la posibilidad de que personas con discapacidad visual emitieran su testamento en escritura braille. Esto debido a que no realizaron consulta previa a personas con discapacidad. Se llega a la conclusión de que la norma sí es susceptible de incidir en los derechos e intereses de las personas con discapacidad, por lo que existía la obligación de consultar su contenido. El Pleno vinculó al Congreso de Durango a legislar en esa materia una vez realizada la consulta. Al resolver otra acción de inconstitucionalidad, el Pleno invalidó un capítulo de la Ley de Educación de San Luis Potosí relativo a educación inclusiva. La Corte lo declaró inconstitucional porque no hubo consulta previa a personas con discapacidad. El capítulo impugnado establece una serie de acciones que debe realizar la autoridad educativa para atender y garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad y lo que es susceptible, por lo que es susceptible de afectarles al tratarse de cambios legislativos que de manera sistemática inciden en su derecho a la educación. Por ello, el Congreso potosino tenía la obligación de consultarles. El jueves, el Pleno declaró inconstitucional que se hayan eliminado los nombramientos de cargos por designación en el concepto de paridad de género de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Durango. Se disminuye el grado de protección de la paridad de género en nombramientos de cargos por designación y con ello el poder acceder a aquellos en esas condiciones. Al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad, el Pleno también invalidó de esa ley los requisitos de elegibilidad para ministros de culto. Al resolver otra acción de inconstitucionalidad, el Pleno declaró la invalidez de los artículos 12 y 13 de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia de Personas Desaparecidas en el estado de Morelos. Esas normas establecían las medidas para auxiliar a personas con discapacidad y de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos cuando solicitaran una declaración especial de ausencia. Las invalidó por falta de consulta previa a personas de esos sectores de la población. El Poder Legislativo de Morelos se encontraba obligado a llevar a cabo la consulta a las personas con alguna discapacidad y a sus organizaciones representativas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El Pleno también declaró válidas 2 sanciones impuestas por el SAT al estado de Sinaloa por no cumplir con un convenio de colaboración administrativa. Esto al resolver 2 juicios sobre cumplimiento de convenios de coordinación fiscal. La autoridad federal concluyó que no se había cumplido con los compromisos adoptados, pues el Estado se apartó de la normatividad expedida por la Hacienda Federal para la realización de los procedimientos de fiscalización. Las sanciones consisten en el impedimento a Sinaloa para realizar actos de fiscalización por periodos de 4 y 6 meses, así como la privación de recibir los incentivos derivados de los convenios. En los otros 2 juicios sobre cumplimiento de convenios de coordinación fiscal, el Pleno declaró la validez de las resoluciones del SAT sobre la obligación del Estado de Morelos de devolver el cobro de derechos realizado por el municipio del Estado a una empresa de telecomunicaciones por la instalación de infraestructura.
Y las salas de la Corte resolvieron asuntos en materia de inhabilitación de particulares y de tortura. En su sesión de este miércoles, la primera sala de la Corte resolvió que las autoridades de Durango deben crear una fiscalía especializada en la investigación del delito de tortura, con plena autonomía técnica y operativa, en cumplimiento de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En el caso, la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública formuló una denuncia por probables actos de tortura cometidos en contra de una persona a la que defendía. En respuesta, personal de la Fiscalía de Durango le comunicó que no existía una fiscalía especializada, sino una unidad administrativa. Por ese motivo, la Secretaría Técnica promovió un juicio de amparo en el que reclamó de diversas autoridades locales la omisión de crear una fiscalía especializada para la investigación de los delitos de tortura. La segunda sala de la Corte resolvió que es válida la inhabilitación temporal de los particulares para participar en procedimientos de licitación hasta que se cumpla el plazo establecido por la autoridad y se pague la multa impuesta por contravenir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. De acuerdo con la sala, la inhabilitación busca evitar la participación en procedimientos de licitación a personas que han sido sancionadas por falta de honradez y buena fe en contratos de obra pública. Indicó que la ley respeta los principios de legalidad y seguridad jurídica porque establece claramente cuál es la sanción económica y la duración de la inhabilitación por no pagarla. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El Consejo de la Judicatura aprobó en sesión ordinaria una serie de apoyos al personal adscrito al 21º Circuito Jurisdiccional en Acapulco, Guerrero, que hayan sido afectados por el paso del huracán Otis. Se llevará a cabo una colecta económica voluntaria entre las personas servidoras públicas a través de un sistema electrónico y con descuentos vía nómina a partir de ahora y hasta el 6 de diciembre próximo. Se otorgará un apoyo de 59,633 pesos por pérdida total de vivienda y de 38,762 por pérdida parcial a quienes acrediten estos daños. Además, se autorizó un programa extraordinario de retiros del Fondo de Reserva Individualizado, con el que podrán disponer de hasta el 50% de su saldo para atender las afectaciones a su patrimonio. En otra información, en el marco del Encuentro Jurídico Universitario y Feria del Libro del Poder Judicial, la ministra presidenta Norma Lucía Piña llamó a defender el contenido de la Constitución. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, hizo un llamado a la defensa de la división de poderes que establece la Constitución. Que exista siempre una división de poderes fuerte y clara y que exista la independencia judicial. Porque si creemos de verdad en los derechos humanos, si creemos en la justicia y en la justicia social específicamente, si creemos en la igualdad, si creemos que todas las personas tienen derecho a una vida digna y plena, a tener salud, agua, educación, una vivienda y alimentación adecuadas, a vivir la cultura, a vivir en un medio ambiente sano, a tener libertades personales y cada quien decidir su proyecto de vida, entonces debemos creer en y defender siempre nuestra Constitución. Dentro del encuentro jurídico universitario, la ministra presidenta subrayó que la labor de defensa de los valores constitucionales debe ser conjunta de personas juzgadoras, defensores de derechos, quienes acompañan a víctimas y de personas en condiciones de vulnerabilidad. Este trabajo, si no es en equipo, no es. Si no se parte de la Constitución que establece un sistema de impartición de justicia para exigir y garantizar nuestros derechos, no podrá nunca ser una realidad para que todas las personas vivamos en condiciones de igualdad. Pidió a la ciudadanía cuestionar al sistema de impartición de justicia para lograr una protección más efectiva de derechos en el país. Que reten al sistema de impartición de justicia, que nos critiquen, que nos hagan reflexionar. Los invito a
que no se conformen, a que nos hagan avanzar hacia criterios cada vez más protectores y progresistas para la defensa de todos los derechos fundamentales. El ministro Luis María Aguilar Morales aseguró que la independencia de juezas y jueces es clave para ampliar la protección de derechos. La justicia requiere de jueces independientes que resuelvan conforme a los principios y los derechos reconocidos por nuestra Constitución, que debe ser la única guía. Cuando me dicen que si yo atiendo a un interés o a otro, les digo no, yo solo tengo a alguien que me dice qué hacer, y esa es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá indicó que existe el reto de ampliar la transparencia en la interacción entre órganos jurisdiccionales y justiciables. Específicamente, por lo que respecta a la percepción de este último respecto del proceso constitucional. Pues cuando ésta se ve envuelta en un halo de opacidad, se corre el riesgo de comprometer gravemente la estructura y la finalidad propias de la función jurisdiccional. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La segunda sala de la Corte determinó que el artículo 42, fracción segunda del Reglamento de Prestaciones Médicas del Seguro Social, al excluir del seguro de enfermedades y maternidad los aparatos auditivos, implantes cocleares, prótesis y órtesis externas, vulneran el derecho a la protección de la salud de infantes y adolescentes, derechohabientes de dicho instituto, que padecen una discapacidad sensorial auditiva. Explicó que las autoridades están obligadas a garantizar el nivel más alto posible de la protección a la salud, brindando una atención médica integral a toda la población. Vamos a hacer una nueva pausa, pero seguimos con más noticias, no se vayan. Al regresar, mujeres en reclusión pueden obtener su libertad si acreditan ser cuidadoras únicas de sus hijos. Ya estamos de regreso con más información. En el encuentro jurídico universitario, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo habló de los retos del sistema penal acusatorio y de la importancia de contar con personas juzgadoras capacitadas. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo aseguró que, pese a las críticas contra la impartición de justicia, la carrera judicial es una opción para dignificar la profesión. De que nosotros no actuamos ni para recibir aplausos, ni para que nos den premio, ni para que hablen bien de nosotros en los medios, ni para que nos reconozcan y nos den trofeos. No, nosotros estamos ahí para resolver un conflicto entre derechos de distintas personas que son contradictorios y finalmente tenemos que darle la razón a uno y no dársela al otro. En conferencia en el encuentro jurídico universitario ante estudiantes de diversas instituciones del país, destacó que la convicción es necesaria para el adecuado servicio público. También en el servicio público se requieren de abogados bien preparados, con compromiso, con convicción, y que sea para quienes nos dedicamos al servicio público un honor estar ahí. Que demos lo mejor de nosotros. En otro tema, el ministro Pardo indicó que hace falta difundir en la sociedad los principios del sistema de justicia penal acusatorio, por ejemplo, los relativos a los medios alternos de solución de controversias. Que aún hoy por hoy la sociedad no ha aceptado las bases o los principios de este nuevo sistema de justicia penal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.
El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que serán los juzgados primero y segundo de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la capital del país los que conozcan del trámite, resolución y, en su caso, cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se impugne la adición de un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Las demandas de amparo en las que se reclame dicha disposición, que extingue 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial que se encuentren radicados en algún otro juzgado, deberán remitirse a los juzgados primero y segundo de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región. Esto con el fin de que continúen con su trámite y resolución. Asimismo, determinó que corresponderá a los tribunales colegiados en materia administrativa del primer circuito conocer de los recursos que se interpongan contra las determinaciones dictadas en estos juicios. Y el ministro Javier Lainez Potisek habló ante jóvenes universitarios sobre los derechos laborales en el contexto de la reforma laboral. El ministro Javier Lainez Potisek llamó a no restar presupuesto al sistema de justicia laboral, tanto a nivel federal como a nivel local. Insisto, y lo que yo hago un llamado es que en las entidades federativas se ponga mucho entusiasmo y cuidado y se invierta en estos centros de conciliación, porque si no, una vez más, vamos a hacer, que sucede muy a menudo, se crea esta diferencia entre justicia federal y justicia local. En conferencia magistral dentro del encuentro jurídico universitario ante estudiantes de diversas instituciones académicas, el ministro Lainez Potisek indicó que destinar recursos al nuevo sistema dignifica los procesos de justicia. La dignidad en la impartición de justicia se siente cuando ustedes entran a un juzgado hoy en día en materia laboral del nuevo sistema. La dignificación de la jueza, del juez, en un juzgado digno para todas las partes. Destacó que la oralidad es uno de los retos para la justicia laboral, por lo que dijo, debe continuar la capacitación del personal de los órganos jurisdiccionales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y en este espacio también se habló de la defensa jurídica adecuada y el acceso a la justicia. La falta de acceso igualitario a la justicia, barreras sociales y sesgo en el sistema legal son factores que contribuyen a la desigualdad. Así lo reveló la magistrada Taísia Cruz Parcero, directora del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Ello durante el Encuentro Jurídico Universitario y Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Somos un instituto que tenemos un despliegue regional en todo el país. Somos 3,000 personas, servidoras públicas, entre ellas aproximadamente 900 defensoras y aproximadamente 300 personas asesoras jurídicas. Aseguró que el derecho desempeña un papel importante en la lucha contra la desigualdad al establecer normas equitativas y proteger los derechos de los ciudadanos. En algún momento pensaron ser defensoras, en algún momento pensaron que el derecho servía que el derecho podía ser un instrumento de cambio social, un instrumento en beneficio de las personas más vulnerables, en beneficio de la población más necesitada. Y de las posibilidades en muchas ocasiones pues, de poder estar al servicio de las personas que necesitan y que decimos, ¿no? Tienen algún problema, podemos colaborar en eso. Pero también creo que es importante ir sembrando esas semillas, sobre todo en términos de justicia social. La Defensoría Pública garantiza el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica gratuita, la cual permite atender a la población menos favorecida. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García.
Y justamente la jueza Guillermina Matías Garduño aseguró que existe una problemática preocupante que viven las mujeres que se encuentran en prisión, quienes para solicitar la libertad condicionada o anticipada necesitan haber cumplido el 50 o 70% de la sentencia que les fue impuesta, pero sus defensores desconocen que podrían obtener su libertad de inmediato si demuestran que son cuidadoras principales o únicas. Esto conforme a lo previsto en el artículo 142 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En este caso, advierto que sus defensas, ya sea pública o privada, no hacen alusión a estos beneficios para efecto que ellas puedan salir. Y sin embargo, están sufriendo de tener a sus pequeños de no menores de 3 años en el centro de reclusión. Entonces, me parece que es importante para ellas que precisamente se pueda vislumbrar esta oportunidad de salir afuera, como si nada hubiera pasado, y vuelvan a su núcleo familiar, precisamente por ella ser la cabeza de familia en ese sentido. Y el de jóvenes universitarios, el magistrado Juan José Olvera López aseguró que para acceder al cargo de juez de distrito se requiere de vocación y mucha preparación. La carrera judicial es de la mayor importancia porque la función de juzgar es técnica y altamente especializada, y no se puede realizar esta función de manera improvisada, afirmó el magistrado Juan José Olvera López. No hay tal cosa como aquella afirmación mañanera que se dijo, hombre, gobernar es muy sencillo. Yo no sé si gobernar es muy sencillo, no lo he hecho, pero juzgar no es sencillo. Y esto pasa por el dominio de esta labor, que es una labor más artesanal que de maquila. En el marco del Encuentro Jurídico Universitario y Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación 2023, dijo que si bien los problemas de la vida cotidiana siempre son los mismos, las reglas cambian. En este sentido, Olvera López destacó la obligación de actualizarse todos los días. El matrimonio es entre hombre y mujer, lo dijo el gobierno liberal de Juárez, y con eso vivimos 50 años felices, ¿no? Hasta que a alguien se le ocurre decir, ¿y por qué solo entre hombre y mujer? Hace 10 años la Corte dijo, es posible tener esta nueva visión de la misma institución. Y ahorita en los tribunales, en los pasillos anda, ¿y por qué nomás 2 personas? El magistrado dijo a estudiantes de Derecho que para juzgar se requiere de mucho conocimiento y que se trata de una carrera no de velocidad, sino de resistencia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. En el Semanario Judicial de la Federación de esta semana se publicaron 79 criterios de distintos órganos jurisdiccionales del país, incluidas 15 jurisprudencias de las salas de la Corte. De primera sala se difundieron 7 criterios que abordan temas relacionados con la nulidad de cláusulas en contratos mercantiles, libertad contractual, preclusión para impugnar una norma de carácter general, requisitos para deducción del ISR, competencia por razones de fuero, incompetencia legal de una persona juzgadora y recurso de apelación no admitido por un tribunal de alzada. De segunda sala se publicaron 8 criterios, de los cuales 7 se relacionan con el derecho de accesibilidad y movilidad de personas con discapacidad en los sistemas de transporte, además de uno relacionado con las aportaciones de seguridad social durante la etapa de huelga. De plenos regionales se publicaron 18 criterios, 17 son jurisprudencias y una tesis aislada en materia de derechos por refrendo vehicular, excepciones al principio de definitividad y recurso de revisión fiscal, mientras que de tribunales colegiados se publican 46 criterios sobre diversos temas, de las cuales una es jurisprudencia y 45 tesis aisladas. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias. Estamos en Semanario Judicial. Más adelante, el Tribunal Electoral confirma distribución paritaria de financiamiento y acceso a radio y televisión.
Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. En su sesión de esta semana, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió más de 100 medios de impugnación, varios relacionados con los comicios de 2024. Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueban los lineamientos que aumentan de 40 a 50% el tiempo del Estado a radio y televisión para las candidaturas de mujeres. Garantizar el acceso igualitario a los recursos y a los tiempos del Estado en campaña para las mujeres es coherente con los principios de igualdad de género y los derechos humanos. En cambio, negar este acceso perpetuaría las desigualdades históricas. En otro asunto, la magistrada Janine Otálora propuso revocar la decisión del Congreso del Estado de Nuevo León de nombrar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad como gobernador interino por respeto a la división de poderes. Así como la Constitución establece la facultad del Congreso, también establece una prohibición a las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia para que, aún teniendo licencia en el cargo judicial, ocupen cualquier cargo en el gobierno de la entidad. Y esta prohibición tiene como consecuencia que el magistrado presidente sea inelegible. En el caso, se ordena al Congreso local llevar a cabo el nombramiento en términos de la ejecutoria. En un asunto más, magistrados expresaron su inconformidad con el acuerdo del Consejo General del INE por el que se emiten los criterios para el registro de candidaturas a distintos cargos de elección popular en el proceso electoral federal, al considerarlo regresivo y sobre el cual fueron presentadas 103 impugnaciones. Que el acuerdo no le asegura ni garantiza a la ciudadanía que las acciones afirmativas implementadas por el INE sean efectivas y más bien evidencia que son regresivas. Comparto esa conclusión. Sin embargo, a mi juicio, se requieren modificaciones de ese acuerdo para regresar efectivamente al modelo que operó en la elección del proceso electoral 2020-2021. El magistrado ponente Felipe Fuentes Barrera propuso realizar ajustes al engrose en cuanto a la distritación, análisis de eficacia de acciones afirmativas, consultas pertinentes respecto a grupos vulnerables en futuras elecciones, obligaciones de registro de deudores alimentarios, entre otros. Cabe destacar que al inicio de la sesión, las y los magistrados guardaron un minuto de silencio por el fallecimiento de Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes. Y en los estrenos de la semana, el martes a las 9 de la noche en Justicia Abierta, se abordará el tema de desaparición de personas y protección de infancias. Y a las 10 de la noche, en Miradas a la Justicia desde el Colegio Nacional, se analiza el tema de la justicia medioambiental. El jueves a las 9 de la noche, en Ya lo dijo la Corte, se revisarán sentencias del Tribunal Constitucional sobre responsabilidad civil y daño moral. Es así como llegamos al final de este semanario judicial, pero antes de despedirnos, le informo que el Tribunal Electoral fue reconocido por el Centro Internacional de Estudios Parlamentarios por sus sentencias protectoras de derechos políticos de sectores vulnerables, entre ellos mujeres, personas indígenas, migrantes y personas en prisión. Soy Lorena Sánchez Cabrera, como siempre agradezco su compañía y le invito a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Le deseo que siga disfrutando su fin de semana. Hasta pronto.